Muy buenas noches, tardes, noches, aquí desde Bogotá, siendo las 6:40 de la tarde, pero ya el cielo oscurecido. Que el Señor nos bendiga a las personas que están en este live presentes y también en diferido en cualquier momento que se escuche la grabación de esta enseñanza. Hoy es 11 de junio de 2026. Sea el Señor propicio con su palabra, que el Señor nos bendiga. Una de las cosas que el Señor comunica de una manera muy abierta es su relación con su pueblo. Entiéndase que en nuestros tiempos nosotros decimos la relación con su iglesia, y eso se debe entender como algo similar a como se entendía en el antiguo pacto, Antiguo Testamento. Es un solo pueblo. Dios comunica su redención de tal manera que lleva a un pueblo a la gloria, a una redención completa. En esa idea estamos nosotros montados, digámoslo de alguna manera. Nosotros ni podíamos ni queríamos hacer parte de un plan divino. Nuestra idea era posiblemente vivir, y si queremos decirlo de esta forma, no haciéndole mal a nadie, si es que eso puede existir. Pero si aún así le hicimos mal a alguien, pues no fuimos tan malos como posiblemente en el comparativo referente con otra persona. Entonces, siempre ponemos esos referentes y ese comparativo con otras personas y nos consolamos, o la humanidad se consuela diciendo, no soy tan malo como o con. De ahí que el Señor comunica algo urgente. O sea, no solamente es importante, sino urgente. Y es la necesidad que debe tener el ser humano de una relación con Él, porque es la única forma de salvarse. Salvación, sí, claro. Por eso nuestro mensaje es un mensaje redentivo, obviamente es un mensaje mesiánico y es un mensaje de esperanza. Pero no está ligada a las obras nuestras, ese mensaje de esperanza, de ilusión y redención. Está ligada esa esperanza o esa redención a una obra solamente, a una, que es la obra de Cristo en la cruz, en la resurrección. Es decir, todo se llega a consumar en la cruz. Una de las palabras de nuestro Señor en la cruz, consumado es. Y claro, no solamente se está hablando de la escena del Calvario, sino se está hablando de todo el plan redentivo. Entonces, ¿qué hacemos con la cruz de Cristo? ¿Qué hacemos con una realidad histórica que está ahí, pero también es una realidad espiritual? ¿Qué hacemos con eso? Pues nosotros podemos ver de lejos la cruz o de cerca como un crucifijo, pero inerte, que no tiene vida. Pero Dios, en su gracia, nos imprime a nosotros su propia vida, que es por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, Él revela su plan y revela ese plan a su pueblo, a la iglesia. Y la iglesia promueve ese plan a muchas personas en su entorno. Por eso debemos decir que mientras Cristo vive, la iglesia vive. La iglesia vive mientras Cristo viva. Entonces llegamos a una conclusión lógica. Si Cristo vive eternamente, porque es el Hijo de Dios y es Dios, pues la iglesia eternamente vive. Es algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el tema de hoy, que es una derivación de la enseñanza de la semana pasada. La familia, sobre todo los hijos. ¿Cómo
verían o ven los hijos ese plan de redención. ¿Cómo será que los hijos nuestros o la siguiente generación van a adorar al mismo Dios que nosotros adoramos? ¿Cómo lo harían? ¿Qué tendrían ellos que alcanzar en cierta manera? Hoy en día se tiene muchas teorías de la sociología universal, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con generaciones, ¿no? Generación X, generación millennials, generación Z, ese tipo de, digámoslo así, rótulos que se han puesto y que no sé si han traído más daño que beneficio. Pero pongámoslo de esta manera. Nosotros, ¿por qué estamos en este presente? Cuando hablo de nosotros, somos nosotros, grande o pequeño. Y estamos es para divulgar el reino de los cielos a otros y que esos otros estén con nosotros en el mismo lugar, entiéndase el mismo pueblo de Dios o la iglesia. Entonces, depende entonces de la divulgación solamente. La divulgación es un privilegio que Dios nos da en la Gran Comisión, ir y hacer discípulos. Pero la dependencia completa está en que el Señor nos ha prometido que el pacto de gracia que Él ha realizado y que sigue realizando se extenderá a muchas generaciones, que no solamente se queda en el presente, sino que el mensaje de Él trasciende como nosotros mismos trascendemos. De ahí que el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje eterno para una vida limitada. Nuestra vida es limitada. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué a veces hay un cortocircuito entre el tema padres-hijos o generación presente y actual con la generación venidera? Nos quedamos como nosotros cuando éramos jóvenes, criticando solo a nuestros padres y la generación a la que pertenecieron, para darnos cuenta que a la vuelta de unas décadas estamos nosotros simulando lo mismo que ellos, o estamos nosotros siendo el objeto de crítica de las generaciones que se están levantando porque sus metodologías son mucho más eficientes por la tecnología actual. Posiblemente estamos en los dos lugares, pero hay un punto muy importante. Hay una relación entre los que estamos pedaleando al frente, eso se llama en ciclismo rompiendo el viento, y los que están atrás resguardándose. Y va a ser así siempre. Va a ser así siempre. Va a ser así siempre. ¿A qué quiero llegar? A que la Biblia sí nos habla de esa relación. Y la Biblia nos habla de tal manera que nos pide unas señales. Proverbios está llena de señales para que la generación que viene tenga prosperidad espiritual. Entiéndase, una vida de comunión con su Redentor, con el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero también existen exhortaciones hacia la generación presente. ¿Qué quiere decir eso? Hacia padres, líderes o autoridades. Y no son sencillamente consejos. La Biblia en Proverbios da consejos, pero también da imperativos. Pero la Biblia en otros lugares da imperativos. Vamos a abrir Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Es un texto paulino. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Entonces dice lo siguiente: Hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, vamos a detenernos un momento en el 20, y porque hay que hacer una puntualización. La puntualización es sobre todo donde dice el todo, que el versículo 20 dice, obedeced a los hijos, tienen como imperativo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto se ha confundido mucho, sobre todo también a veces se usa una interpretación acomodada y manipulada como el tema del sometimiento de la mujer al hombre en todo. Y ese todo toca explicarlo porque obviamente tiene un contexto que es algo importante de entender, lo que se llama el contexto inmediato o mediático. Entonces, si vamos al 18, está hablando de las casadas. Sujétense a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso es algo importante. Tienen que mirar al Señor, las casadas. Los maridos, dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Sí, o sea, a eso lo está diciendo. Ah, qué bien. Pero hoy el tema no es eso, ya lo habíamos hablado, la relación de pareja. El tema es hijos y padres. Obedeced a vuestros padres en todo. Resulta que no está hablando de todo por el todo. Es un todo no absoluto. En esto toca tener mucho cuidado, sobre todo cuando se está estudiando teología sistemática. Este tipo de expresiones, como por ejemplo, si dijéramos de la siguiente manera una frase coloquial. Ah, estuve o estuvimos paseando en el río y estaba todo el mundo allá. ¿Qué quiere decir todo el mundo? Bueno, si somos literalistas, que eso hay que tener cuidado, pues 7.500 millones de personas pues, no caben en el río. ¿Qué quiere decir todo el mundo? Todo el mundo, toda la vereda, todo el mundo, todo el pueblo, todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Al- en vez de decir estaba muy lleno, estaba aglomerado, usamos esas expresiones. Y vuelvo y repito, esto en teología sistemática tiene muchísima importancia porque de esas frases a veces se desprenden interpretaciones que no son las más adecuadas, como en esta. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces, hijo, quiero embriagarme, tráeme mucho licor. ¿Pero por qué, papá? Porque la Biblia dice que me debes obedecer en todo y quiero embriagarme. Y también tú te embriagarás. Eh, ahí no aplica este verso, ni este imperativo. Este todo tiene una carga moral. Y esa palabra, padres en todo, la carga moral es la siguiente: cuando esté enmarcado en el Señor o cuando sea loable para el bienestar de Él. Ojalá me estén entendiendo. Sobre todo cuando los hijos, por ejemplo, tienen una mala amistad y el padre o la madre o los dos dicen, mira esa amistad, tienes que rectificarla, tienes que reevaluarla, tienes que redireccionar esa relación con esa amistad que no te conviene. Ahí los hijos tienen que prestar mucha atención, porque los padres están viendo algo que tal vez es un punto ciego para los hijos. En cierta manera, lo que la Biblia busca con este tipo de puntualizaciones es llevar a la persona a la redención y a disfrutar de esa redención y no a amargarse con los temas cristianos normativos. A mí me parece muy triste, y yo lo he dicho en otros escenarios, en reuniones presenciales, en reuniones en casas, cuando los visito o cuando estoy
celebrando, cuando personas me dicen, eh, pastor, ¿es pecado tomarse 2 whiskies o 3 vinos o una cerveza? A mí me parece muy triste eso, sobre todo si viene de cristianos que tienen un formato de cristiano maduro. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no está hablando de que nuestra vida es restringida per se por ser restringida, sino que nosotros tenemos una vida que disfrutamos y que en medio de lo que nos gozamos hay obviamente unas restricciones que las recibimos de manera feliz y natural, adecuadamente. ¿Por qué? Porque vienen de nuestro Redentor. Hagan de cuenta, y la Biblia así me lo permite, que dice, hijos, obedeced a vuestros padres, pero puede decir, obedeced a Dios por medio de los padres en todo. Esa dirección sería el mejor antídoto contra todas aquellas agremiaciones que se levantan con unas voces empoderadas en contra de la autoridad natural que el Señor ha puesto. Yo soy consciente de que hay padres que parecen adultos disfuncionales, realmente que no funcionan. Parecen herramientas oxidadas o que realmente nunca pasaron de una adolescencia ya con 50 o 60 años. Los conozco y me ha tocado lidiar con ellos. Y tienen hogares, tienen esposa, tienen hijos. Entonces, ¿qué será la relación con sus hijos si quien dirige la casa es un adolescente? No estoy en contra de los adolescentes, estoy en contra de las maduraciones que lamentablemente y manipuladamente nunca se crearon para que no se hicieran cargo de responsabilidades obvias. Entonces, sí estamos frente a un texto que parece fácil y a la vez no. Ahora el que sigue. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar, molestar, en verdad, que seamos ásperos, que tengamos palabras siempre de obligación, que tengamos frases legalistas, que tengamos un discurso solamente de pedir cuentas, que tengamos solamente una acción o motivación de que yo soy aquí el que mando. Eso no está en la Biblia. Eso pertenece a lo que se llama formación castrense, que está en la Biblia, en la relación que tenían los centuriones, ¿recuerdan? Con su centuria, con sus 100 soldados. Y lo dijo aquel centurión que tenía enfermo su criado, su hijo, y el Señor iba a ir a su casa y el centurión le dijo, no, 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 yo sé estar en autoridad y tengo autoridad. Y yo sé qué es eso. Solamente una palabra que tú digas bastará para sanarlo. Entonces, la relación que tenemos con Cristo no es castrense, no es que Él hable y que nosotros seamos solamente serviles. No, es una relación de amor. Y cuando la generación presente se muestra áspera con los que siguen y tal vez sí señalando su entorno, señalando, por ejemplo, hay frases que tendríamos que corregir y reevaluar. Yo cuando tenía 15 años hacía esto, yo cuando tenía 20 hacía esto, yo cuando tenía 25
no me dolía una muela y miren usted. Hay frases que no ayudan. No estoy eximido de esa culpa, de esa más bien responsabilidad. Pero qué bueno es el Señor cuando nos corrige con su palabra. Porque claro, si ustedes lo recuerdan, personas de generaciones maduras, eso era lo que nuestros papás también nos decían a nosotros. Y nosotros creamos, en cierta manera, distanciamiento frente al prototipo que se nos presentaba con legalismo, a veces con crueldad, a veces con obligación. Y claro, por misericordia de Dios puede haber una crianza donde hubo resiliencia, pero estamos frente a una realidad diferente de cómo transmitir el pacto que el Señor hizo a siguientes generaciones que por condiciones que nosotros mismos creamos, ellos no tienen la misma facilidad de relacionamiento, de comunicación o de expresión social. Estamos frente a una sociedad introvertida y una sociedad tecnológica y virtual. Entonces, tenemos un desafío frente a nosotros, en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros parientes, con los allegados, con la iglesia, con la iglesia. Claro, tema que cuando me reúno con personas que han estudiado este tema en otros países, llegamos a darnos cuenta que es un desafío presentar, mostrar, generar el pacto en la siguiente generación. La pregunta sería la siguiente. ¿Estamos nosotros conscientes que el modelaje que hacemos está haciendo su obra en la siguiente generación? Y si somos padres, hablamos a hijos directamente. Y si no somos padres, estamos hablando a la siguiente generación. Supongamos que aquí frente en el live está Juana. Juana es consciente que la están viendo. Juana puede tener 50 años. Y Juana es consciente que la están viendo personas de 25, 30, 35, mujeres que dicen, yo quiero ser como Juana, porque irradia a Cristo y vive convencida de ese pacto y se le nota a Juana. De pronto Juana tiene hijos. Esos hijos están diciendo, quiero parecerme a mi mamá, que disfruta a Cristo, disfruta el Evangelio, lo goza de tal forma que aun las dificultades las recibe con una gracia especial. ¿Será que Juana es consciente que la están viendo? Pero de frente a nosotros puede estar, vamos a llamarlo, eh, un joven llamado Mateo. No está frente, pero de pronto es un Mateo que en el diferido puede existir. Y ese Mateo tiene 16 años, tal vez 17. Y Mateo está buscando un modelaje. Está diciendo, yo quiero inspirarme, quiero encontrar esa inspiración, quiero encontrar un hombre maduro que me enseñe cómo es vivir y disfrutar a Cristo.
en medio, obviamente, de la realidad de la providencia. Y Mateo empieza a explorar. ¿Qué podrá encontrar Mateo? De 16 o 17 años. ¿Será que encuentra personas que están disfrutando a Cristo, gozándose en Cristo? Porque creo que tanto Juana ora bien y lee la Biblia y va a la iglesia. Y Mateo 17 también ora y lee la Biblia y va a la iglesia, pero quiere saber cómo es ser hombre. Quiere, quiere saber cómo enfrentarse al mundo al cual no pertenece, pero habita en él. Entonces, Mateo está buscando ser hombre en un mundo que es odioso con la iglesia y con el mensaje de Cristo. Y ese Mateo está en 11 o está en la universidad y ya recibe rechazo y está buscando hombres que le enseñen a vivir en Cristo. ¿Los encontrará? Porque el cortocircuito existe, no es oculto, como decía un amigo, para nadie es un secreto, decía él. Pero existe un cortocircuito que se ha generado, sí, hay factores externos, factores que no ayudan, sobre todo una sociedad muy virtualizada y de muchas redes y de una distorsión de la amistad. Y eso no lo teníamos generaciones nacidas el siglo pasado. Nosotros tenemos como bendición relacionamientos naturales. Ahora no existe. Más bien, es escasa. Entonces tenemos que enfrentarnos a una realidad. Entonces, ¿cómo aplicamos Colosenses? ¿Cómo aplicamos el pacto? Por ejemplo, cuando por allá en Efesios el Señor dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Y muchos creen que la disciplina, como fue aplicado tal vez a nosotros los nacidos el siglo pasado, que era pues palo, cohete, chancla o similares, cualquier objeto que pudiera ser aventado. No había diálogo. El diálogo era obedece porque yo soy yo. Ese era el diálogo. Pero resulta que las generaciones actuales de la iglesia están buscando modelos y modelos que les hablemos, pero también que les mostremos. Porque lamentablemente los modelos funcionales se volvieron más escasos cada vez. Y, y lo que sucede es que en la iglesia, nuestro Señor Jesucristo ha cambiado todo, ha hecho todo nuevo, pero lamentablemente seguimos con los rezagos que idolatramos del mundo, de la personalidad, del ambiente o de lo que sea, y estamos mostrando eso a los que vienen. Tal vez yo mencioné un ejemplo. Estamos exigiendo a la siguiente generación que sean trabajadores como nosotros, que trabajen, hagan por la vida, estas frases que surgen, ¿no? Y bueno, ¿y ellos en quién se inspiran? No, en nosotros. Pero si nosotros llegábamos a la casa a quejarnos del trabajo, a quejarnos del sueldo, a quejarnos del jefe, a quejarnos del horario, pues ellos dieron ese modelo. Y eso que no me meto todavía. Solamente voy a hacer una mención de todo lo que sucede en el abandono de hijos. Esto no es una cuestión solamente de que tengo hijos y respondo por ellos, como si fuera solamente la cuota monetaria
de la oficina fiscal del gobierno. En Colombia se llama el Instituto de Bienestar Familiar. No, o sea, no se trata de dar dinero. Eso sí hace parte, es dar presencia activa, dinámica, conversacional, caminar. Pero claro, estamos en un mundo donde es más fácil que nuestros hijos estén donde la vecina, o el vecino, o el jardín. No estoy en contra de tener buenos vecinos, ni buenas vecinas que nos ayuden. No estoy en contra tampoco de los jardines. Bueno, depende de qué tipo de jardines. Los garden, las escuelas primarias. No, no estoy en contra de eso. Quiero que me entiendan bien. Eso tiene su lugar. Sin embargo, sabemos que le enseñan los vecinos o con quien pasa mucho tiempo nuestros hijos en el jardín, en la escuela. Sabemos qué les enseñan. Estamos sobre eso. Si tu hijo llega y te dice, mira, esto me mostraron en el colegio, tengo que hacer un proyecto acerca de tal cosa, tu cosmovisión bíblica alcanza a suplir lo que es la cosmovisión posiblemente de la escuela. Esto es muy importante, porque a veces pareciera que los hijos quisiéramos tenerlos en otro lugar por el pasatiempo. Es como si tú vas a un restaurante y encuentras, antes no había eso, tocaba portarse bien en la mesa, toda la familia, comer con todos. Pero hoy en día tú entras al restaurante y encuentras la piscina de pelotas para que los niños se diviertan allá y que los adultos coman tranquilos. Eso es pro y contra, pero no es el tema de hoy. Lo que quiero es que se den cuenta que una sociedad como la iglesia, que es una comunidad, se sostiene por la unidad familiar. Un soltero o soltera puede decirme, ah, bueno, pero yo soy solo o soy sola. Hago lo que se me venga. No, tampoco. No puede, ni debe, si tienes una comunidad. En una comunidad, las vinculaciones son supremamente claves e importantes. Y lo que tú aportas a esa comunidad, para nosotros se llama iglesia, es tan importante que tú suples muchos de los vacíos de otros. Seas soltera o casada, seas soltero o casado, seas padre o no padre, suples esa vinculación donde el Señor prometió a sus discípulos que tendríamos muchas madres y muchos hermanos. Si no tenemos eso en cuenta en esta sociedad tan anárquica y autónoma e idolátricamente independiente, la iglesia se acaba. No solamente Cristo Rey, varias iglesias locales, aunque el cuerpo de Cristo permanezca, porque ya lo dije, si Cristo vive, la iglesia sigue y vive, pero muchas iglesias perecen por no comprender el mensaje de comunidad y de familia que Dios ha hablado. Cuando una persona empieza solamente a velar por sus propios intereses y no por el interés comunal, de comunidad, inclusive esa misma persona se empieza a apagar solita. Porque si es verbal y testificando que es cristiano o cristiana, necesariamente tiene que ser vinculación. Y no es un guión, es natural. Es cuando dice me hace falta. En realidad me hace falta la iglesia, me hace falta el abrazo, me hace falta el saludo, me hace falta
la predicación, me hace falta los sacramentos, me hace falta disfrutar las alabanzas, me hace falta la palabra de Dios. Son buenas señales, porque eso es lo que el Señor rompe cuando llegamos a sus pies, nuestro orgullo, y lo transforma en la humildad para relacionarnos. Tenemos muchas responsabilidades en nuestras vinculaciones, hermanos. Y la persona que vaya a escuchar esta grabación en algún tiempo futuro, le estoy diciendo esto. Si sigues por el camino que el mundo propone, la sociedad actual propone, te vas a ir apagando, porque solo no te puedes sostener. Y tus amistades son de superficie. Pero si tienes relaciones profundas con el mismo Redentor, nuestro Señor Jesucristo, y tienes una iglesia, anda, ten vínculos allí, profundos, echa raíz, porque realmente tienes que amar en todo momento a tu hermano o a tu amigo, porque en tiempos de angustias, Él siempre estará ahí, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y si tienes dificultades de relacionamiento con tus hijos o con tus padres o con alguna persona de algún par en tu horizonte, solo te dejo con esto. Los discípulos del Señor, cada uno tenía su característica. Los más sobresalientes, los hijos del trueno, Juan y Jacobo, con su seudónimo fuerte. Pedro, el vanidoso y orgulloso. Mateo, un hombre astuto. Otros, como el celote, buscando su interés social. Otros criticando que el Señor venía de Nazaret. Es decir, todos fueron tan diferentes. Y cuando viene el Espíritu Santo, los volvió uno, porque con esos matices fueron y predicaron el mundo entero. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos negando? ¿A qué? ¿A tu propia comodidad? ¿Estamos saludando? Mínimo, conocemos el nombre de las personas de tu iglesia, sus necesidades, sus angustias, sus alegrías, sus expectativas, sus anhelos. Recuerden que somos uno. Y eso es algo clave en la Biblia. Y si eso lo tenemos en claro, aseguramos la siguiente generación para Cristo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche.